Muy bendecida noche para cada uno de ustedes, amados amigos, amados hermanos, gran familia Diseños de Vida. Continuamos estudiando la bendita palabra del Señor en esta serie, Los Mandamientos de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en un mandamiento del cual yo sé que tú estás con la expectativa de que podamos estudiarlo, y tiene que ver con el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Así que vamos a prepararnos con toda nuestra mente, nuestro corazón, para ver qué tiene que decirnos Dios al respecto a través de su bendita palabra. Así que oremos a Dios y dispongamos nuestro corazón. Maravilloso Señor, aquí estamos una vez más agradecidos porque seguimos recorriendo este maravilloso estudio de tu bendita palabra, los 10 mandamientos. Hoy tenemos la oportunidad de mirar desde la perspectiva de tu bendita palabra, ¿qué significa este cuarto mandamiento, Señor, que quizá genera muchas interrogantes, genera muchas inquietudes en muchos ámbitos de la vida cristiana? Permítenos, Señor, hoy a través de la palabra ser edificados y sobre todo tener una claridad del principio que contiene este mandamiento para nuestra vida actual, para nuestra vida en Cristo. Te damos toda la honra y toda la gloria y agradecidos por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Cuarto mandamiento. Así que vamos avanzando en este recorrido maravilloso y vamos entonces a leer en primera instancia lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que por favor preste mucha atención porque estos versículos resaltan de una manera muy directa el mandato del día de reposo. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Creo que la base bíblica que hemos tomado para hablar de este cuarto mandamiento es muy claro, es muy explicativo de lo que Dios prácticamente espera y aspira que su pueblo obedezca. Ahora, este cuarto mandamiento es un poderoso recordatorio para el pueblo de Dios. Entendamos que en el contexto de Éxodo capítulo 20, estas palabras se las está entregando directamente Dios es a su pueblo Israel, al pueblo escogido, al pueblo que Él seleccionó en su soberanía. Ahora, debemos también extraer el principio maravilloso que encontramos en este mandato exclusivo para el pueblo de Israel, y es que debemos servirlo y honrarlo todos los días, pero en especial 1 de cada 7 debe ser dedicado especialmente a través del reposo, a su honor y a su servicio. El reposo se convierte en el mejor ambiente o en lo más propicio para que nosotros como pueblo suyo podamos consagrarnos a adorarlo, a darle el honor y también a servirlo a Él. Lo más destacado que encontramos en este mandamiento bíblico es que dice, no harás obra alguna. Y yo quiero en esta oportunidad leer frente a ustedes, y va a aparecer allí en pantalla, la referencia de uno de los teólogos muy reconocidos como autoridad en este tema, se llama De Vaux. De Vaux dice al respecto, lo que caracteriza al sábado es su relación con el Dios de la alianza y el ser un elemento de esta alianza. El día tabú, está entre comillas, de otras religiones,
resulta ser un día consagrado a Yahvé, un diezmo del tiempo. Por eso el sábado aparece como una cláusula de los diferentes pactos de la alianza. El pacto primitivo del Sinaí, que es el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, y el pacto de la confederación de las tribus, que es el código de la alianza. Allí encontramos el código también de la santidad. Algo que quiero resaltar de lo que dice de Vaux es que él relaciona el tema de el día de Jehová, lo relaciona, o el día de Yahvé, como si fuera el diezmo del tiempo. Ahora, piense por favor en este paralelo. Todas las cosas pertenecen a Dios. Cuando miramos las cosas que poseemos, las cosas que podemos hacer, que podemos lograr, por ejemplo a nivel material, hay que entender que todo es de Él. Y entonces Dios establece que de todo lo que recibamos debemos apartar el diezmo para Él. Ahora, apliquemos al tema del tiempo. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. El tiempo es de Dios y nos lo entrega a nosotros para que lo administremos. Ahora, al Dios establecer, sacar, apartar un día de cada 7 para Él, exclusivamente para Él, es como ese diezmo del tiempo que le devolvemos a Dios para reconocer primeramente que Él es el dueño del tiempo, el tiempo por ende de nuestra vida, y que Él merece nuestra honra, merece nuestro servicio, merece nuestra adoración. Me parece muy interesante esto que dice de Vaux. Ahora bien, era tan importante este mandamiento para el pueblo de Israel porque al guardarlo servía de señal para que ellos recordaran que el Señor era su Dios, que Yahvé era su Dios. O sea, el día de reposo se convierte como en un recordatorio de que ellos pertenecen a su Dios. Son heredad, son posesión exclusiva de su Dios. Ahora, al dejar de trabajar el 7º día, estaban reconociendo también una realidad. ¿Cuál realidad? Que un israelita que dejara de guardar el sábado negaba su relación con Yahvé. En otras palabras, estaba diciendo, yo no pertenezco a Yahvé. De lo cual este mandamiento, cuando era violado por alguien, la consecuencia era clara. Debía ser eliminado de su pueblo. Esto está corroborado allí en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 14 y 15. Permítanme por favor hacer lectura. En la Reina Valera 1960 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo, o sea, moriría. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Encontramos que este es un mandato bastante radical, pero tiene una razón de ser dentro del contexto del pueblo de Israel, y es que el día de reposo se constituía en una de las señales del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Y recuerde que todo lo que queda circunscrito dentro de un pacto es un compromiso so pena de muerte. Lo que hacía, lo que diferenciaba a cualquier persona que no perteneciera al pueblo de Israel, de las que sí pertenecían al pueblo de Israel, era precisamente la observancia del día de reposo. Por eso es tan importante entender el sano contexto de este mandamiento, un contexto en el cual es exclusivo del pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que miremos cómo era la observancia en el antiguo Israel con respecto al día de reposo. Miremos algunos detalles rápidamente. Por ejemplo, el día de reposo debía ser observado con 2 actitudes del corazón. Primero, con solemnidad, y en segundo lugar, con gozo. Con solemnidad, porque el pueblo de Dios debía darle importancia a ese día. No era simplemente un día más,
y vamos a hacer otras cosas diferentes porque es que Dios dijo que tocaba. No, hay que aplicarle solemnidad. O sea, el israelita tenía que aplicarle esa conciencia de importancia a ese día. Era importante, era solemne para Dios y por tanto debía ser solemne para su pueblo. Pero también debía ser un día donde aflorara el gozo del pueblo. No era para que la gente lo estuviera guardando por obligación, porque le tocaba, sino que era un día para que también el pueblo se gozara, se alegrara en familia, pasara tiempo en familia, pero también al pasar tiempo en familia se gozaran en la presencia del Señor. Y es que se combinaban allí básicamente dos celebraciones. La celebración de Dios como el Creador, pero también la celebración de Dios como el Redentor. Entonces, cada vez que llegaba el Shabbat, el día séptimo, el pueblo de Israel evocaba a su Dios como aquel que creó todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que perciben nuestros sentidos fue creado por Dios. Y al séptimo día, Él decide reposar, incluyendo entonces en la creación al ser humano. Y algo interesante es que Dios crea al ser humano en el día sexto, en la octava proclamación. Y luego entonces llega el día séptimo. Eso significa entonces que Dios creó al hombre para su reposo. Dios creó al hombre para su reposo. Esto es muy hermoso. Pero también se celebraba a Dios como el Redentor. Entonces el pueblo de Israel todos los sábados tenía la oportunidad de evocar cómo Dios tuvo misericordia de ellos como nación y los sacó de los duros trabajos, de los pesados trabajos que tenían allí que realizar bajo la esclavitud de Egipto. Y un día, la famosísima noche de Pascua, Dios decide intervenir y rescatar, salvar, liberar de la esclavitud a su pueblo. Entonces, cada 7 días, el pueblo de Israel estaba evocando estas dos poderosas verdades que generaban una identidad poderosísima como pueblo de Dios. Su Dios es el Creador y su Dios es el Redentor. También era un anticipo de la entrada en el ideal de la creación, que era también el objetivo de la redención. Dios, cuando decide enviar a Moisés para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, era para llevarlo al reposo que él había preparado en la tierra prometida. Ese era el ideal. Lo mismo cuando Dios crea todas las cosas, incluyendo al hombre, lo crea para ese momento de reposo, para que disfrutara de la misma presencia de Dios, porque el reposo está relacionado con la presencia de Dios. Aleluya. Ahora, la santidad del día y la participación plena del pueblo indicaba que se vivía en la presencia de Dios. Por eso digo, el reposo de Dios está relacionado con la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su presencia. Y entonces Él utiliza la dinámica de que cada 7 días el pueblo, su pueblo, parara de todas sus labores, de todas sus faenas y pudiera entrar en ese reposo, pudiera dedicarse a disfrutar de esa presencia maravillosa y divina que es la presencia de su Dios. Así que el descanso era para todos, incluyendo a los esclavos, a los extranjeros en casa y a los animales. Nadie podía hacer absolutamente nada de trabajo en ese día. Y esto porque Dios lo había ordenado, porque Dios quería garantizar la dedicación total de su pueblo a su Dios en ese día. Que el pueblo pudiese dedicarse con toda su alma, con todo su corazón, con todo su ser, con todo su cuerpo, dedicarse a Dios. Y por eso entonces se establecía ese mandato. Pero también quiero que estudiemos lo que dijo Jesús respecto al sábado. Ya en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Y es muy importante entender algo con respecto al tema de la ley. Y es que en la época de Jesús lo que imperaba en la religión judía no era tanto la misma ley como tal, la ley mosaica. Lo que imperaba en realidad era la tradición de los ancianos.
Y basta solamente con de pronto pasar algunas páginas de la Misná, de la Guemará y del mismo Talmud, y allí nos damos cuenta la cantidad de normas extremas legalistas en cuanto al sábado. Ya en el tiempo de Jesús, estas normas extremas legalistas estaban rigiendo, eran las que dominaban prácticamente la liturgia y el rito o la práctica religiosa con respecto al Shabbat. Eran tan estrictos que prohibieron incluso los gestos de misericordia. Y por eso los fariseos y los escribas, ellos reñían con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba en sábado. Ni siquiera se sintieron cómodos los fariseos viendo cómo los discípulos, cuando pasaban por un cultivo de trigo, cogían espigas. Y entonces empezaron a criticar a Jesús, que eso no se podía hacer en sábado. Porque dentro de sus extremas normas legalistas, coger una espiguita era prácticamente cosechar. O de pronto empezar a esgrimir con la misma mano el grano. Con eso ya estaban diciendo que estaba trillando y que eso era trabajo. Y entonces criticaron a Jesús por permitir que los discípulos en sábado hiciesen eso. O sea, quiero que por favor entienda cómo llegó el tema legalista a afectar el verdadero espíritu del día de reposo en los tiempos de Jesús. Quiero hacer claridad de que Jesús fue el mejor observante del día sábado, el hombre más piadoso que guardó el sábado en pulcritud. Pero ¿saben? Jesús protestó contra el legalismo que hacía del hombre un esclavo del día de reposo. En eso Jesús nunca estuvo de acuerdo. Él reprendió a los escribas, reprendió a los fariseos por poner cargas intolerables sobre los hombros de la gente. Jesús abiertamente allí en Mateo capítulo 23, versículos 3 y 4, mire lo que dijo: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de sus exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Qué impresionante la descripción que hace nuestro Señor Jesucristo de los religiosos de su época. Y estamos hablando del contexto específicamente del día sábado. Me fascina lo que hace nuestro Maestro, y es que Él subordina el descanso sabático a la vida en un sentido más amplio que el de los fariseos. En otras palabras, Jesús le da prelación a la vida sobre la ley. Es más importante la vida que la misma ley. La ley fue elaborada para promover la vida, no al contrario. No es que la vida existe para la ley, de ninguna manera. Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Preste atención a esta última frase. La ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Entonces, ¿por qué no lo permitían los fariseos en el tiempo de Jesús? Porque lo que estaba rigiendo no era la ley, era la tradición de los ancianos. Jesús, frente a ese ambiente que dominaba la religión judía, Él afirma su autoridad y su poder abierto al servicio del hombre y de la libertad del amor, que en ocasiones es obstaculizado por exigencias legalistas. ¿Cómo lo hizo? Diciendo estas palabras poderosas en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El problema con el legalismo es que convertimos los medios en un fin. El día de reposo no es el fin. Dios creó para el pueblo de Israel el día de reposo como un medio para que el pueblo interiorizara la práctica de generar esa conciencia de que Dios realmente es nuestro sustento. Dios es el que nos da todas las cosas. Dios es el que nos provee. Dios es el que nos da las fuerzas. Él es el que realmente está todo el tiempo sosteniéndonos con su diestra poderosa. Y qué bueno que por lo menos una vez cada 7 días nos consagremos a ese pensamiento. En la práctica, paremos todo lo que hacemos, paremos todo lo que estamos acostumbrados a involucrar en nuestra vida, a ocupar en nuestra vida, y nos dediquemos a honrar a Dios, a pensar en Él, a adorarlo, a reconocerlo como nuestro sustento, como nuestro dador, como nuestro proveedor, y le entreguemos honra debida a su nombre, y le sirvamos a Él, sirvamos a su causa y a su propósito. Ese es el verdadero fin por el cual Dios estableció ese día de reposo como señal del pacto o de la alianza que había hecho con su pueblo Israel. Ahora, alguien puede preguntar, pero entonces, ¿por qué la iglesia cristiana en general observa el día domingo y no el día sábado? No me queda espacio para poder explicar este proceso, pero yo quiero hoy decirte algo bien interesante. Miren, aparte de los evangelios y aparte del libro de los Hechos, el sábado es mencionado solo en 2 ocasiones. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, donde Pablo está haciendo referencia de que ya nadie nos debe juzgar por días de fiestas, por lunas nuevas, por nada de eso. Y también en Hebreos 4:4, donde se habla de una manera también metafórica del reposo al cual Dios quiere que nosotros lleguemos y disfrutemos. O sea, ambos textos están desarrollando una tesis en sentido espiritual y también tipológico del día de reposo. Ya no literal, sino espiritual y tipológico. Si usted desea conocer el proceso histórico de cómo la iglesia pasó a observar el día domingo, no como día de reposo, sino como día de celebración y adoración por la resurrección de Cristo, yo quiero invitarle para que por favor usted busque allí en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE. Es un diccionario supremamente amplio. En las páginas 661 a la página 663, usted va a encontrar allí toda la información muy detallada de ese proceso. ¿Cómo es que la iglesia entonces empieza a observar el día domingo para dedicarlo al Señor? Pero escúchame bien, no lo dedica como día de reposo, porque para la iglesia del Señor todos los días son días de reposo, sino que ya empieza a evocar ese día como un día muy, pero muy especial para su fe, porque es el día donde recordamos la redención eficaz, efectiva, que operó Cristo con su obra en el Calvario. ¿Cómo? Resucitando de entre los muertos. Por eso es tan importante el día domingo, porque Cristo resucitó un domingo. Entonces, les dejo esa inquietud. Nuevamente, Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, de Editorial CLIE, páginas 661 a la página 663. Yo quiero cerrar hablando de cuál es el principio que encripta este cuarto mandamiento. Básicamente, lo que Dios está diciéndonos hoy día a través de este mandamiento es: recuerda muy a menudo quién es tu sustento
y vive agradecido por ello. Otra vez, recuerda muy a menudo quién es tu sustento y vive siempre agradecido por ello. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por la oportunidad que hemos hoy recibido de parte tuya a través de la palabra. Gracias porque hoy nos vuelves a recordar la importancia de parar todo ese ajetreo de cosas que estamos acostumbrados a hacer en el diario vivir y enfocarnos un día de cada 7 para consagrarnos a la contemplación, para consagrarnos, Señor, a la honra del Dios que nos da el privilegio de vivir y de hacer tantas cosas. A través de tu palabra hoy hemos recordado que tú eres el dueño de nuestros tiempos. En tus manos están nuestros tiempos, dice la palabra. Y a través de este mandamiento volvemos a recordar, volvemos a hacer memoria de que tú, Señor, nos instas a no olvidarnos de quién es que recibimos el sustento, de quién es el que recibimos el alimento, de quién es el que recibimos las fuerzas, la salud, para poder movernos y mantenernos en todas las cosas que a diario realizamos. A través de este mandamiento, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser respetuosos con nuestra vida, cómo la administramos, que no nos sintamos dueños absolutamente de nada, porque tú eres el dueño de todo. Nosotros somos sencillamente mayordomos, y cuanto más del tiempo. Nuestro tiempo está contado, nuestro tiempo está medido. Señor, pero tú eres el único que tienes el poder de ayudarnos para que hagamos un uso correcto del tiempo. Y una manera práctica, Señor, es no olvidarnos de que tú, Señor, mereces nuestra atención. Tú mereces, Señor, nuestra adoración. Tú mereces nuestra honra. Y necesitamos dedicarnos de tiempo en tiempo, parar todo lo que hacemos y enfocarnos en tu grandeza, en tu majestad. Enfocarnos, Señor, en tu generosidad. Enfocarnos en tu gran amor para con nuestra vida. De eso se trata, Señor, el principio de este mandamiento. Hoy te damos a ti la honra y la gloria y te agradecemos, mi Padre, porque la iglesia en este tiempo está evocando también un maravilloso evento que le ha entregado razón de ser a su fe, y es la resurrección de Cristo. Por eso es que la iglesia ahora, más que observar un día de la ley, observamos es el principio de esa ley. Ese principio, Señor, que nos recuerda que Cristo se convirtió en las primicias de los que durmieron, pero también de los que resucitaron. Ahora nosotros también nos espera un día la resurrección gloriosa. Y mientras llegue ese momento, Señor, podemos evocar la victoria de nuestro amado Cristo de ese día, un domingo, bien temprano en la mañana, cuando no se quedó en la tumba, sino que resucitó para darnos ahora la esperanza a nosotros de esa resurrección. Evocar semanalmente ese acontecimiento poderoso llena nuestro corazón de fe, llena nuestro corazón de esperanza, alienta nuestra creencia, y por eso, Señor, es muy importante congregarnos a adorarte, a bendecirte y a exaltarte. Te agradecemos, mi Dios, por la palabra que hoy nos entregas a través de este cuarto mandamiento, y bendigo a tu pueblo, Señor, que hoy lo ha recibido con amor y con entrega para su vida también. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.